Bueno, ¿estás ahí? Por acá andamos. Vi que hay otro Estivala en el vivo. Sí, Ca- debe ser mi casi hermano. casi lo invito. Ahí veo que, bueno, está Fabio, entró Connie, yo no se había visto antes. Viste que, hablando del suspenso, interrumpimos el vivo en la primera parte con una promesa, ¿no? De un texto de Clarice Lispector, que es como, bueno, el suspenso, ¿no? El vivo también Sí, como sí. folletín, eh, que promete, ¿no? La promesa de que va a llegar un texto que realmente es maravilloso. Eh, bueno, te decía que en relación a esto de cómo nombrar, el problema del nombre, del saber, porque nombrar es un ejercicio de poder, ¿no? Un acto de poder y hay una relación entre el poder y saber que ya sabemos bueno, que está en, la, en el pensamiento de Deleuze, de Foucault, de toda la filosofía francesa, bueno, y en el mismo Lacan está este pensamiento, en todo ese grupo, esa generación, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo nombrar cuál es la relación de poder y clínicamente yo encuentro esta pregunta en ese breve texto de Clarice Lispector, donde aparece la pregunta de cómo se llama lo que siento. Emocionante que ella se pregunte con tanta claridad cómo se llama lo que siento y se responda como se responde al final. El texto es muy sencillo, dice así: si recibo un regalo dado con cariño por una persona que no me gusta, ¿cómo se llama lo que siento? Una persona de quien yo, una persona de quien ya no se gusta una persona de quien ya no se gusta más y ella tampoco gusta más de uno. ¿Cómo se llama esa amargura y ese rencor? Estar ocupada y de pronto parar por haber sido tomada por una despreocupación beata, milagrosa, sonriente, idiota. ¿Cómo se llama lo que siento? El único modo de llamar es preguntar cómo se llama. Hasta hoy solo pude nombrar con la propia pregunta. ¿Cuál es el nombre? Es este el nombre. ¿Cómo se llama? Esa idea me parece, a mí me llegó justo en estos días, pensando las intervenciones clínicas. El trabajo telefónico ha ampliado muchísimo la audición, ¿no? La escucha y, y una de las cosas más notables, esto también lo hemos hablado otras veces, por ahí queda como agrandado en este momento, que es que nunca encontramos las palabras para decir lo que nos pasa. Eso es un tropiezo constante. Estamos hablando y no encontramos la palabra, y en el diálogo clínico todo el tiempo se da eso. Falta la palabra, ¿no? Hay una expectativa de que llegue, no llega, se tienta, se apuestan otras palabras. En ocasiones esa falta de la palabra provoca una gran impaciencia, cansa, provoca una desazón, o se completa la palabra que falta con las palabras para las cuales estamos adiestrados o que adherimos, ¿no? Adherimos a términos como automatismos, que casi siempre funcionan para calmar, ¿no? Ese momento de que, ¿cómo digo lo que me pasa? No encuentro, de no encontrar la palabra. ¿Viste? Como que si no se soporta ese no encontrar la palabra. Por eso la respuesta que hay en el texto este de Clarice Lispector es que el único modo de llamar es preguntar cómo se llama. Es decir, alojar eso, no impacientarse por esa falta de la palabra, ¿no?
Por eso me parece que no hay que concluir muy rápidamente, como a veces se concluye y se entiende mal la proposición clínica que dice que nuestra labor reside en dar con las palabras más apropiadas para, no sé, arropar el dolor, rodear el dolor, acompañar el dolor, estar ahí junto al dolor. Incluso hay un equívoco que es la idea de palabra plena, que está en uno de los... Es un equívoco dentro de la lógica del lacanismo en la Argentina, ¿no? Que es una palabra que pareciera ser que no tiene, a la que no le falta nada, que es la palabra que nombra lo que me pasa, ¿no? A veces dar la palabra, se da la palabra sin decir nada, sin nombrar, es un modo que hay que incluir, se da la palabra sin nombrar, se da la palabra sin decir nada, se da la palabra en silencio, se da la palabra sin etiquetar, se da, y se da volviendo a escuchar, así, ¿no? Se da una palabra volviendo a escuchar la palabra. A veces dar la palabra es dar sus indecisiones, sus temblores, sus vacilaciones, sus arrepentimientos. No es dar la palabra como sentencia, ¿no? Aunque a veces hay que dar la palabra sin dudarlo cuando funciona como lo que yo llamo un torniquete silábico, ¿no? Que trata de detener una hemorragia de sentimientos que ahogan, ¿no? Y ahí se da una palabra, ¿no? Y se dice, bueno, esto es angustia. Pero muchas veces, yo creo que en esos momentos se da sin dudarlo, pero otras veces se duda mucho de dar una palabra, uno acompaña esa ausencia de la palabra, ese no dar con la palabra, lo acompaña en silencio y lo acompaña reconociendo que es un momento maravilloso ese no dar con la palabra, ¿no? Nos abstenemos de dar la palabra en ese momento, ¿no? Para no lastimar, para no reducir, para no confiscar lo que se está viviendo al uso producido de esa palabra. Y a veces también porque una palabra puede tener una historia, ¿no? En una vida que se nos escapa, y puede ser una palabra que lastime o que tenga un sentido que ni sospechamos, ¿no? Entonces me parece que esa idea, ¿no? De no dar con la palabra para decir lo que nos pasa, tiene que ver con el saber. Tiene que ver con una herida en el saber, que es el saber no dar con la palabra, es el saber no decir. Ese saber sobre lo que no se puede decir, que cambia, no sé, invierte el mundo del pensamiento, esa idea. A mí me parece, terminamos amando a algo que no sé si todavía se llama psicoanálisis, si ese nombre, si esa palabra no está gastada también, pero lo que más amamos, más allá de cómo se llame, es esa idea de un saber que sabe que no puede dar con aquello que nombra lo que nos pasa. Y que frente a ese saber que no puede dar, que no puede encontrar, que no puede nombrar, que no se impacienta, no se desespera, no se refugia en sentencias, en estereotipos, en una racionalidad profesional o profesionalista. En ese sentido, ¿no? El tinglado, ese poco saber sería también una cobertura clínica, una hermosa cobertura clínica para alojar el no poder nombrar, como dice Clarice Lispector. ¿Cuál es el nombre? Ese es el nombre. La pregunta de cómo se llama, cómo se llama lo que siente. Esa es la idea, cómo se llama lo que siente. Y poder sostener eso.
que sostener eso no es sostener solamente un interrogante, eso es pasar por un montón de palabras sin concluir en ninguna. Y de nuevo aparece el tema de la no conclusión, de la inconclusión, de lo incompleto, del poco saber, del poco nombrar. Pero que no es no nombrar, es pasar por los nombres sin anclarse en uno de ellos, sin encallar, como un barco que encalla en la arena, ¿no? Sin encallar en un nombre. Un saber que no encalla. Y a mí siempre me gustó el juego de encallar, como quedar inmovilizado en el lodo, en el barro, en la tierra, en las palabras, en el lenguaje, y encallar como ese repliegue en lo silenciado, en lo acallado. Me quedo ahí suspirando y voy escuchando una especie de, ¿no? Como eso que nombrás, lo tenía por acá preparado, pero mientras te voy escuchando creo que va justo esto de coreografía de cuidado, ¿no? Como que esa idea, creo que allí hay otra estrategia un poco antirrepresentacional, ¿no? Creo que hay un movimiento doble, pero que comparte intención. Creo que discute esa idea de la representación en el arte y discute la representación en la clínica, ambas unidas por una intención política, como se desenmascara de las representaciones para darle aire a la cosa nuevamente. Y creo que ahí está presentada y declarada en coreografía de cuidado, recién nos la contás, y sumo algo más, ¿no? Sumo una definición que creo que ahí se desarrolla. En lugar de repetir el sintagma salud mental, se podría ensayar demoras en un común estar que pueden alojar bienestares y malestares transitorios. Bueno, la clave, o una de ellas, está en transitorios, que creo que lo venís nombrando varias veces. Quería aprovechar este sintagma como un poco para tirarte de la lengua en relación a algo que pasa en la definición, pero que le veo de gran importancia también clínico-política, que es el asunto de los bienestares, que hace un rato también lo nombrabas, ¿no? Como que para equilibrar a veces la sensación de dolores, pero decís por otro lado propiciar disfrutes de un común cuidar, nuevamente convocar, encantar, animar, propiciar. Y bueno, el problema es que siempre hay algo que atrasa los bienestares. Ahí me sumo un poco a los derechos y sumo el derecho a bienestares. No sé si me animo a decir antes que nada, pero como que la salud mental, la clínica, la psicología, el psicoanálisis, muchas veces quedan muy ligadas en torno a los padeceres. Otra manera que yo lo encuentro en como vos lo nombrás, llamamos interioridad a una forma de encierro. La vida en común fabrica sentimientos sin que lo notemos. Como que veo ese riesgo, ¿no? Alojar los malestares, pero veo el riesgo en esa siempre máscara subjetivante que te puede ir comiendo, la peor de todas, ser el relato de ese malestar siempre. Y ahí se me viene, le sumo la idea de Uri de estar ahí, que también recién la mencionabas de alguna u otra manera, ¿no? Estar ahí junto al dolor. Y creo que ahí no está esa prevención productiva de felicidad y bienestar, como un estar ahí que sienta el bienestar de simplemente estar ahí, haciendo algo nada. Y decís o escribís en momentos, en ocasiones se cuida absteniéndose de actuar, que cuidados a veces practican el solo estar, un estar ahí como secreta sabiduría clínica, sin prisas ni impaciencias. Bueno, y le quería sumar, no olvidar el contagio, ¿no? Por esa vibración, eso irrepresentable, pero que mientras viva está prendido, ¿no? Ese entusiasmo que no tiene objeto, pero se siente. No se pide, no se reclama, no se enseña, no se transmite. Se lo puede habitar y quizás contagiar, no sé. ¿Qué decís? Pero te quiero hacer una pregunta, porque me parece que hay algo que quisiera como por ahí darle más lugar de lo que decís. Viste que en un momento dijiste que atrasa los bienestares.
Sí. Incluso, bueno, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo entendés ese atraso de los bienestares? Como lo veo principalmente en esto que te digo, ¿no? En la práctica clínica, ese lugar donde sí o sí tenés que ir a hablar de lo malo. Claro, eso muchas veces también no pasa solo en la clínica, pasa en las conversaciones. Y como que encuentro algo ahí, ¿no? Encuentro no sé, un posible problema, esta especie, ¿no?, de máscara que te va como esto subjetivando, te va relatando de ese modo. Y encuentro, bueno, en nuestras clínicas a veces ese problema. Bueno, Eh, Ahí la expresión problemática es esa de sí o sí hablar de lo malo. Lo claro, malo ahí lo traducimos como el padecimiento, el malestar, el sufrimiento, ¿no? En ese esto. sentido. Ahí, claro, la expresión sí o sí ya en principio nos incomoda, ¿no? Porque habla de un destino endurecido, ¿no? Movilizante. Sí o sí hablar del padecimiento. Y si se presenta como sí o sí, hay que sospechar que en ese sí o sí, eh, no quiero usar la palabra goce o disfrute o eh, podríamos decir ese sí o sí goza relatando el sufrimiento. Habría que sospechar, por lo menos habría que hacer esa pregunta, ¿no? Si no hay una complacencia con el sufrimiento, con la queja, con el... Esa sería una pregunta, ¿no? Por el sí o sí. Hmm. Por otro, por otro lado, el otro tema es el de atrás a los bienestares, porque la palabra atrasar plantea, ¿no? Como que los bienestares quedan atrás, ¿no? Hmm. En ese sentido, tal vez lo escuché, ¿no? Atrasa los bienestares, los pone atrás o los hace llegar tarde o nunca. Como Hmm. si privilegiara el malestar, ¿no? El malestar como un signo de pertenencia. Bueno, si el malestar se vuelve un signo de pertenencia, estamos en problemas, ¿no? O sea, pertenezco al malestar y exhibo esa pertenencia como un bien. Fíjate, ahí se complica. Esa es una sospecha que se puede tener, pero al mismo tiempo con mucha vacilación, porque se puede pensar en malestar como una actuación, como un disfraz, como una puesta en escena. En la clínica de las demasías, en las clínicas de los manicomios, vos has tenido también esa experiencia, hay una expresión que siempre me puso en alerta, que, por ejemplo, se está hablando de un paciente internado muchos años en el hospital, allá en Cabret, muchas veces ocurre esto en la reunión de equipo, y se está hablando de cómo actúa, cómo demanda, y entonces alguien dice, no, para mí es un manejo. Él te maneja, le dice a un enfermero, le dice, te está manejando, te está haciendo la víctima, te está seduciendo con su malestar, ¿no? ¿Viste? Hmm. Hay ese Sí, punto, sí. ¿no? Y vos lo escuchás y parece que hiciera un uso, un abuso, que con el tiempo hubiera aprendido a obtener beneficios con ese malestar. Pero hay un malestar también, es Hmm. muy delicado ese punto, ¿no? Hmm. Este, cada vez que me tropiezo con este problema, quedo en un estado de inmovilidad, Hmm. a veces de estupor, ¿no? Ese estado de sorpresa y miedo a no estar leyendo bien lo que está pasando, miedo a haber caído bajo un estado de seducción, de compasión,
¿no? Todas esas cosas que uno sabe que ocurren y que tiene que quedar tomado ahí, y al mismo tiempo un temor a que esa sospecha de que la palabra terrible es manejo, está haciendo un manejo, ¿no? Se dice de las infancias, ¿no? Muchas veces también, ¿no? Esa idea de poner límites a los manejos o al abuso del malestar. Ahí hay otra variante del riesgo del uso del malestar y al mismo tiempo el riesgo de considerar eso un manejo, sí o sí un manejo. De nuevo, el sí o sí es terrible, ¿no? Considerarlo sí o sí un manejo y desestimar o posicionarse en un estado de insensibilidad ante el dolor, ¿no? Porque está pensando que ese dolor está siendo usado como instrumento. Y que entonces no sería, mira lo que voy a decir, no sería, en el sentido del ser, un dolor genuino. Hay dolores genuinos, hay en todo dolor una posibilidad, puede haber un estado de simulación, de fingimiento, de puesta en escena. Y yo no descartaría, pero no le quitaría valor al dolor por eso. Y después me queda para pensar el tema del atraso de los bienestares, ¿no? Sí. La situación clínica finalmente, voy a decir algo que vacilo, es lo que es lo que decíamos al principio, a ver si digo algo que después no puedo sostener y es una barbaridad. Pero iba a decir, y ahora se me borró un poco lo que iba a decir, pero iba a decir que la situación clínica finalmente se sostiene en el deseo alegre de estar ahí. Hay finalmente la alegría de estar ahí. Ese momento del encuentro, de la alegría del encuentro, de la alegría de la despedida, de pasarla bien conversando, finalmente es lo que sostiene la relación clínica, y dudo de cómo decirlo, ¿no? Pasarla bien conversando, pasarla bien aún hablando del dolor. Se puede pasarla bien hablando del dolor, y porque lo que más duele del dolor es su inmovilidad. Es un hablar del dolor que también hay que recuperar lo que decíamos antes. A veces es un hablar del dolor o hablar de lo que nos pasa sin saber hablar, ¿no? Por eso es compartir un balbuceo, la alegría de conversar, de balbucear, de errar en la manera de decir y de errar como errancia en la conversación, como un momento de errancia, de hablar despreocupadamente, de hablar sin saber. Hay un momento extraordinario, ¿no? Me perdí. Ese momento del perderse, pero no pero perderse y poder decir me perdí ante otra presencia también tan perdida o que una última señal antes de un giro inesperado en la conversación y que permite retomar, ¿no? O sea que yo creo que tendríamos que sostener, no sé si apuntabas a eso, la alegría del estar ahí. Vos sabés que Aurí decía, cuando hablaba del estar ahí, eso lo escuché una vez, y lo registré con mucho cuidado porque al principio no lo había entendido. Él decía que el estar ahí era una pregunta que involucraba la transferencia. Pero ¿cómo la involucraba? Mirá el giro que le daba la idea de transferencia. No nos olvidemos que Aurí es el interlocutor cuando Lacan habla de lo que él llama la psicosis, el interlocutor en el seminario es Aurí, es a quien él sabe que es quien sabe de eso, ¿no? Quien trabaja en eso y a la
única clínica que fue a la, en los años de su seminario, después de su pasaje y estadía por el hospital, fue ahí a la Borde. Entonces, no, digo esto como para autorizar la idea que Aurí tenía de la transferencia, porque si no, qué sé yo, o algún psicoanalista que esté escuchando puede decir, no, eso no es transferencia. Él decía que el estar ahí era un acto transferencial, que era, y se traducía como tener la convicción en ese momento que uno no quería estar en ningún otro lugar que no fuera estar ahí. Es estremecedor escuchar eso, ¿no te parece? Hermoso. Es decir, tener la convicción que en ese momento uno no quiere estar en ningún otro lugar que estar ahí. No es cualquier cosa el estar ahí, ¿no? Y eso supone lo que yo con el tiempo entendí, que eso es la transferencia. Es como alguien me está diciendo en este momento en el chat, toda transferencia es amorosa, y exactamente, como dice Sol, es amar estar ahí. Sí, sí, tal cual. Hermosa idea. Aprovecho que estamos un poco en la borde para decirte la última. Dale, así vamos terminando, ¿no? Porque ya estamos en la hora. Dale. Que tenemos un sintagma que es deslenguas y desmadres, y bueno, ahí un poquito, ¿no? Un poquito más en relación a este tema, en relación a la pérdida de la moderación, ponele, desboques, desmadres, en torno a la desmesura, a lo incontable, a lo inescrutable, y volviendo un poquito a esa idea de irrepresentable también que la fuimos rodeando, decís, esquirlas de miedo estallan cada día, no sonidos, ruidos que aturden, perturban los sentidos, estado de aturdimiento. Y por varios lados se le quiere inocular, ¿no?, un sintagma a la lengua, demasías no enferman, normalidades sí. ¿No? Otra vez ahí dar un poquito vuelta a la lengua para distribuir otros valores. Decís que nos cuesta pensar la demasiada vida, que se necesita hacerle lugar a la furia, no apaciguarla. Y quería compartir un texto de Nietzsche que encontré en Aurora. No lo llama así, pero lo podríamos rebautizar como una especie de oración a la desmesura. Lo leo. Dice, ¿quién es capaz de fijar los ojos en el infierno de angustias morales en el que se consumen probablemente las sensibilidades más fecundas de todas las épocas? ¿Quién tendría valor para escuchar los suspiros de los solitarios y de las extraviadas? Concédeme, Dios mío, la locura para que llegue a creer en mí. Mándame delirios y convulsiones, momentos de lucidez y de oscuridad repentinas. Asustame con escalofríos y ardores tales que ningún mortal los haya sentido jamás. Rodéame de estrépitos y de fantasmas. Déjame aullar, gemir y arrastrarme como un animal, si de ese modo puedo llegar a tener fe en mí mismo. La duda me devora. He matado la ley y esta me inspira ahora el mismo horror que a los seres vivos un cadáver. Si no consigo situarme por encima de la ley, seré el más condenado de los condenados. Ese será mi castigo. ¿De dónde viene, sino de ti, este espíritu nuevo que late en mi interior? Demostrame que te pertenezco, poderes divinos, naturaleza divina. Solo la locura me lo puede probar. Wow. Esto está en Aurora. Sí. Está lindo, está fuerte, ¿no? A lo Nietzsche. Directo. Sí, sí. Martillazo, ¿no? Sí, sí. Bueno, viste que el título de Aurora creo que era Reflexiones sobre la moral. Es como un gran libro sobre la crítica, meditaciones sobre críticas de la moral, ¿no? Y ese es un martillazo a la moral, ¿no? Bueno, después de la lectura de este fragmento, después pasámelo el fragmento. Dale. Acá está preguntando qué texto es. ¿Podés decir de qué texto es? Están preguntando en el chat.
ya lo dijiste. Es del libro de Aurora, pero voy a buscar bien exacto en dónde, así paso la referencia. Bueno. Bueno, Fernando, te agradezco mucho la conversación, no sé cómo te sentiste. No, bárbaro. Un poco como dijimos al principio, finalmente también se puede conjurar a los nervios contándole la próxima vez que era verdad que después se pasaban. Y la idea de lo pasajero, lo transitorio, eh, es un gran auxilio en la vida, ¿no? Y en la clínica, y es el gran problema del presente, ¿no? Que estamos ante la presencia de algo que pocas veces ocurrió en la historia de la civilización, la perspectiva de que estamos entrando en un tiempo que no va a ser pasajero ni transitorio, y que eso es lo que se niega, ¿no? Se niega que esto no es pasajero y que va a pasar y que se vuelve a la normalidad, que esto nos coloca en un tiempo difícil, planetario, civilizatorio, ¿no? Este, de acá es muy difícil salir y volver a lo de antes, ¿no? Me parece que está corriendo está corriendo el riesgo de la vida ya planetaria. No solamente el capitalismo no funciona porque es injusto, no funciona porque no pues está destruyendo la vida. Este, esta epidemia viral que parecía, ya dijimos muchas veces, como una historia distópica, pone en juego que es urgente pensar todo de nuevo, ¿no? O sea que esto no es Sí. transitorio. Bueno, Fer, un gran abrazo a las sensibilidades que están en este momento en el vivo. Gracias por por acompañarnos, por los comentarios en el chat. Y bueno, gracias, Fer, otra vez. No, gracias también a vos por la invitación, ahí también a las y los que estuvieron escuchando, así que un placer. Bueno, bueno, finalizamos. Un abrazo grande. Dale, hasta luego. Hasta luego.